Buenas, somos el grupo número 3 conformado por Adamaris Rodríguez y Brendaliza Lafontaine, esta servidora. Nuestro capítulo es el número 4, denominado Aprendo a estudiar y estudio para aprender, del libro Neurociencia en el aula de Jesús Guillén. Disfruten. Memoria y aprendizaje. Comencemos con esta frase dicha por Fabrizio Ballarini 2005. Aprendo, luego memorizo y existo. ¿Por qué decimos que no se puede hablar de aprendizaje dejando a un lado el concepto memoria? No puede haber aprendizaje sin memoria porque son dos conceptos directamente relacionados. Aprendemos a través de las experiencias que nos conllevan cambios en la memoria, la cual nos da acceso a almacenar la información aprendida. Algo imprescindible para mejorar el aprendizaje y la memoria es despertar la curiosidad con lo novedoso, teniendo en cuenta los conocimientos previos. Dicho esto, podemos decir que al cerebro le gusta lo novedoso, lo que le llame la atención. Y mientras más un tema a nosotros nos llame la atención, mejor lo vamos a aprender y de esta manera se almacenará en nuestra memoria, convirtiéndose así en un aprendizaje significativo. Distintos tipos de memoria. Para explicar este tema nos vamos a basar en un caso dicho en el citado en el libro. Comencé. La existencia de distintos tipos de memoria se remonta a un estudio realizado por Brenda Milner a su paciente Henry Molaison. Al paciente se le extirpó la región interna del lóbulo temporal, incluyendo el hipocampo, el cual era que le provocaba los ataques epilépticos. La operación fue exitosa en cuanto a los ataques epilépticos, pero provocó en Henry lo que se conoce como amnesia anterógrada, que es un trastorno que impide la formación de nuevas memorias. En resumen, al paciente se le sacó la región interna del lóbulo temporal, incluyendo el hipocampo. Este era el causante de los ataques epilépticos, pero al extirpárselo le provocó a Henry una amnesia anterógrada, la que le impedía reconocerse en fotos, recordar lo que había comido una hora después de haberlo hecho, pero podía aprender tareas motoras y perceptivas siendo inconsciente de dicho aprendizaje. Este paciente podía recordar episodios de su pasado, como pueden ser de su infancia, pero era totalmente incapaz de poder recordar lo que hizo un ejemplo en el día. Una estrategia que este podía usar era usar una grabadora e ir grabando todo lo que en su día a día iba haciendo. Los estudios de Milner abrieron una investigación acerca de la memoria, al identificarla como una función mental diferenciada de las capacidades cognitivas, motoras o perceptivas, y al localizar sus distintos tipos en regiones concretas del cerebro. A raíz de este estudio realizado por Milner, se abrió una profunda investigación acerca de la memoria, donde llegaron a la conclusión de que en regiones diferentes del cerebro actuaba un diferente tipo de memoria, como por ejemplo la memoria explícita o declarativa. Esta es la que podemos verbalizar y almacena hechos generales. La memoria semántica almacena sucesos concretos de nuestra vida. La memoria episódica se manifiesta cuando recordamos, por ejemplo, quién es el padre de la química o qué hicimos en la clase anterior de lenguas. Esta es a la que suele referirse la gente al hablar de memoria. Está constituida por recuerdos conscientes. La memoria a corto plazo es donde se almacenan los recuerdos conscientes en la corteza prefrontal. Y por último, la memoria a largo plazo, donde se guardan los recuerdos duraderos, los cuales se irán almacenando en las distintas regiones de la corteza cerebral. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo consta de un sinnúmero de características, entre las que están: almacena información de forma consciente durante un periodo corto de tiempo. Depende de la corteza prefrontal. Su capacidad se va desarrollando durante la infancia y tiene una relación positiva con el rendimiento académico del alumno. Haciendo énfasis en esto, la memoria de trabajo influye de manera positiva, es decir, ayuda al desempeño del alumno en el aula. Mantiene y manipula la información temporal. Esto es la diferencia de la memoria a corto plazo. Como ya sabemos, la memoria a corto plazo también
almacena información por corto tiempo, pero a diferencia de la memoria de trabajo, que ésta puede manipular esta información. También la memoria de trabajo resulta fundamental para la reflexión y la resolución de problemas, lo cual beneficia al desarrollo de la lectura y las matemáticas. Y por último, nos permite relacionar la información que nos llega con la que ya poseemos. Ahora le paso con mi compañera Adamaris, que le estará dando continuidad a esta exposición. Hola, yo les estaría hablando sobre los pecados de la memoria. La memoria es un recurso limitado. Si pudiéramos recordar con sumo detalle todos los acontecimientos independientemente del nivel de procesamiento al que fueron sometidos, el resultado sería un caos abrumador, difícil de gestionar debido a la gran cantidad de recuerdos inútiles que tenemos. Por lo que Danieli Charter ha identificado 7 pecados. Los 7 pecados. Vamos a estar dando algunos ejemplos para poder entenderlo mejor. Por mi compañera Brenda. Dentro de los 7 pecados tenemos la transitoriedad, que es el olvido producido por el paso del tiempo. Ejemplo, olvidé el examen que el profe mencionó la semana pasada. Distractibilidad, olvido por falta de atención en lo que hemos de recordar. Como por ejemplo, cuando en el aula un alumno dice, no sé dónde dejé el estuche de mis lápices. Bloqueo, búsqueda frustrada de información que nos consta que sabemos, que tenemos algo en la punta de la lengua. Ejemplo, recordé la respuesta sobre la pregunta número 5 cuando ya había entregado el examen. Atribución errónea, asignación de un recuerdo o una fuente equivocada. Por ejemplo, pensé que había entregado el proyecto al profesor de biología, en cambio se lo entregué al profesor de sociales. Sugestionabilidad, tendencia a incorporar información engañosa de fuentes externas. Ejemplo, en la clase dije mi dificultad para contar y en casa mi mamá me dijo que también le pasaba a mi hermano mayor. Propensión o sesgo retrospectivo, influencia de nuestros conocimientos o sentimientos o creencias en los recuerdos que almacenamos. Por ejemplo, para resolver tu problema debes orarle mucho a Dios. Persistencia, recuerdo de cosas que nos gustaría olvidar. Por ejemplo, no puedo borrar aquella caída en frente de todo el colegio. En lo referente al estudio, en muchas ocasiones el alumno no es capaz de recordar la información porque no se consolidó, es decir, la memoria no llegó a formarse, seguramente a causa de la falta de atención, pero otras veces no es capaz de recordar y decimos me quedé en blanco, porque las condiciones de la hora difieren de las condiciones en las que se adquirió la información, que es la codificación. Úsalo o piérdelo. A escala neuronal se aplica aquello de úsalo o piérdelo, porque aprender significa ir fortaleciendo las conexiones neuronales a través de la repetición. Esto es, la práctica perfecciona y es un requisito para la memoria a largo plazo. A veces tenemos algunos conocimientos en nuestra memoria o algunos recuerdos que no los usamos, entonces los perdemos. Si no usamos lo que tenemos, los vamos a perder. Es algo que ya hemos visto en el aula. Hemos de asumir que olvidamos con el paso del tiempo, y esto es algo natural. Basta pensar en la gran cantidad de información que se nos suministra en la etapa escolar y la rapidez con la que ésta se pierde o resulta imposible de recuperar. Aquellos que siguen estando en contacto con esos conocimientos, con esos contenidos académicos, son los que se conservan mayor, son los que conservan mayor información, lo que indica que es la práctica continua y no el nivel alcanzado durante el aprendizaje, el mejor antídoto contra el olvido. O sea, no se trata de quién sacó la mejor puntuación en el examen. O sea, si yo saqué la mejor puntuación, no significa que yo voy a recordar todos esos contenidos que me dieron, sino el que vive en contacto con esos conocimientos, el que vive estudiándolos, es el que va a tener mejores, mejor recuerdos sobre ellos. En el aula nos interesa que los alumnos utilicen de forma adecuada y eficiente los distintos tipos de memoria. La adquisición de hábitos motores como tocar un instrumento musical o mental como el cálculo matemático requiere repetición. Sin embargo, cuando tratamos de adquirir conocimientos más complejos, hemos de utilizar formas de aprendizaje
relacionadas que activen el hipocampo para que se puedan formar conexiones neuronales más valiosas y flexibles que las que se dan en el aprendizaje implícito. Y su aplicación práctica es muy sencilla. Por lo que en la práctica del recuerdo. Ponte a prueba. Los exámenes se han utilizado y siguen utilizándose, mientras, para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, enfocar este tipo de pruebas de forma distinta es lo mejor. El proceso de recordar en sí mismo realza el aprendizaje profundo de forma mucho más significativa que leer de forma repetitiva los apuntes o los textos de un libro, pues nos ayuda a entender las ideas básicas de lo que estamos leyendo. Tenemos que recordar, querer aprender un determinado material de estudio al dedicarle mucho tiempo no va a garantizar el aprendizaje, porque si ya se ha captado la idea básica, repetirla continuamente no mejorará la memoria a largo plazo. O sea, repetir el material continuamente no va a hacer que lo memoricemos. Práctica espaciada. Date un respiro. Independientemente de la materia de estudio, las investigaciones demuestran que cuando se distribuye la práctica en el tiempo, los alumnos aprenden mejor y tienen más tiempo para reflexionar sobre lo que están aprendiendo. Además, constituye una estupenda forma de optimizar la motivación de logro y de combatir el aburrimiento que puede ocasionar la repetición de una tarea y cuando ésta no permite una excesiva variedad de planteamientos. La práctica intercalada. Alterna y progresa. Estudios recientes están demostrando que la mejor forma de aprender consiste en ir alternando problemas o situaciones que requieran diferentes técnicas o estrategias de resolución. Una práctica que guarda una relación directa con la práctica espaciada y cuyos beneficios se han demostrado con problemas de física, de matemática e incluso con listas de identificación de artistas. Tenemos que variar, cambiar los patrones. Tenemos que recordar que es necesario no solo conocer cómo resolver un determinado problema, sino también saber identificarlo y aplicarlo. En general, cuando ya se ha asimilado la idea básica sobre lo que se está estudiando, intercalar la práctica con enfoques o problemas distintos alejará al alumno de la meta, de la mera repetición y le facilitará un pensamiento más flexible, independientemente y creativo. O sea, que podemos plantearles distintos problemas con el mismo tema a los alumnos para que ellos tengan enfoques distintos. Interrogación y elaboración. Interrogación elaborativa y autoexplicación. O el arte de las buenas preguntas. Junto a las anteriores estrategias, los investigadores también han identificado la importancia de que el alumno se plantee preguntas durante las tareas de aprendizaje que le permitan explicarse y reflexionar sobre lo que está haciendo. Lo que en definitiva son maneras de implicarse en el aprendizaje y de fomentar su metacognición. Se puede aplicar la interrogación elaborativa y la autoexplicación. La interrogación elaborativa y la autoexplicación. La interrogación elaborativa consiste en hacerse preguntas sobre los hechos a los que se hace referencia en el texto que se está leyendo. Por ejemplo, ¿por qué Marte tarda más en dar una vuelta alrededor del Sol que la Tierra? Integrando la nueva información con los conocimientos previos, y esto hará que los niños puedan crear conocimientos significativos. La autoexplicación consiste en explicarse a uno mismo, sea en silencio o en voz alta, cómo se relaciona lo leído en el texto con lo que ya se conoce, tomando conciencia de cómo se está desarrollando el pensamiento. O sea, vamos a autopreguntarnos y vamos a autoexplicarnos lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. En el fondo, todo se reduce a habituar a los alumnos a cuestionarse lo que están haciendo, lo cual les permitirá afrontar mejor los nuevos retos del aprendizaje, y no solo los de la escuela, pero siempre desde un enfoque flexible. Y aunque el aprendizaje eficiente requiere tiempo, eso no significa que se haya de convertir en un proceso desmotivador. Todo lo contrario, porque nuestro cerebro
en continuo desarrollo necesita acción y movimiento. Muchas gracias. Esperemos le haya sido de mucha ayuda y que le haya enriquecido sus conocimientos. Pasen buenas.